Materialismo. El materialismo es una corriente filosófica que surge en oposición al idealismo y que resuelve la cuestión fundamental de la filosofía dándole preeminencia al mundo material. En resumen, lo material precede al pensamiento. Según esta concepción, el mundo y por extensión el universo es material, existente objetivamente fuera e independientemente de la conciencia. La materia es primaria y la conciencia y el pensamiento son propiedades de ésta a partir de un desarrollo altamente organizado. El pensamiento, en tal sentido, es un nivel superior del conocimiento humano, proceso de reflejo de la realidad objetiva. Doctrinas materialistas del Antiguo Oriente. Los primeros vestigios que se tienen de la doctrina materialista se remontan a fines del tercer y principios del segundo milenio antes de nuestra era, en las culturas egipcias y babilónicas, donde se formaron las primeras concepciones materialistas espontáneas. También, y un poco más tarde, pero con mayor integridad, se la encuentra en la filosofía de la India y China antigua. En monumentos de la cultura egipcia antigua se menciona, por ejemplo, el agua fría creadora de todos los seres y de la que proceden todas las cosas, así como el aire que llena el espacio y se halla en todas partes, lo cual muestra que ya en ese entonces se planteaba en forma embrionaria la cuestión del origen material de los fenómenos naturales, o puede que hayan interpretado estos elementos desde un punto de vista netamente simbólico. En la cultura babilónica, por ejemplo, nos encontramos con el astrónomo Seleuco, quien ya en ese entonces formuló conjeturas acerca de la estructura heliocéntrica del mundo. En la India antigua aparece a mediados del primer milenio a.C. en la doctrina Lokayata, o escuela de los Carvacas, que sostenían que el mundo era material, compuesto de 4 elementos primigenios: el fuego, el agua, el aire y la tierra. De estos elementos se formaban también los seres vivos, incluido el hombre, los cuales, luego de morir, se descomponían nuevamente en estos elementos. En la China antigua encontramos la doctrina materialista en la teoría del conocimiento de Mo-tse, en oposición a Confucio. Aportes importantes también las dio el taoísmo, cuyo creador, Lao Tse, sostenía que el mundo, que es eterno, se halla en movimiento y mutación continuos. Materialismo de la Grecia antigua. Desde el siglo VI antes de nuestra era, la filosofía se desarrolla con mayor ímpetu en la Grecia antigua. Allí la corriente materialista surge en controversia con la religión, principalmente en los filósofos representantes de la llamada Escuela de Mileto, compuesta por Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Anaximandro tomó como sustancia primaria de todo lo existente el apeirón, principio indeterminado que engendra las cosas y los fenómenos mediante el movimiento y la segregación de contrarios, tales como lo húmedo y lo seco o lo frío y lo cálido. Anaxímenes tomó como sustancia primordial el aire, cuyo movimiento condiciona el surgimiento y la desaparición de las cosas. El desarrollo más profundo de la corriente materialista en la Grecia antigua se ve en la doctrina de Demócrito, que promovió la teoría atomista de la estructura de la materia. Según esta teoría, el principio cardinal del mundo es la existencia del vacío y los átomos que se mueven en el vacío encontrándose y formando diferentes cuerpos e incluso el alma del hombre, la cual muere al perecer el organismo. Materialismo histórico. El materialismo histórico,
o concepción materialista de la historia es un marco teórico para explicar desarrollos y cambios en la historia humana a partir de factores prácticos, tecnológicos o materiales, en especial el modo de producción y las limitaciones que éste impone al resto de los aspectos organizativos, como el aspecto económico, jurídico, ideológico, político, cultural, etc. A partir del análisis que Karl Marx realizó de la historia de la humanidad, desarrolló una concepción materialista de la historia según la cual los seres humanos cambiaban sus relaciones de producción y por lo tanto el resto de sus relaciones sociales a medida que el desarrollo de las fuerzas productivas exigían el paso de un modo de producción a otro. Los principales modos de producción serían, conceptualmente, el comunismo primitivo, el despotismo oriental, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Sin embargo, no utiliza estos conceptos más que como guías para el análisis concreto. Marx concibió el socialismo como la etapa que sobrevendría luego de la superación del modo de producción capitalista, para luego llegar al ideal comunismo pleno. Materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es el estudio del desarrollo de las sociedades. También es la filosofía del marxismo, y que su concepción aplicada a las distintas esferas de la realidad es la base de la dialéctica de la naturaleza y el materialismo histórico. El desarrollo conceptual del materialismo dialéctico fue continuado posteriormente por diversos autores lenistas. Esta es una cuestión sujeta a fuertes discusiones dentro del campo marxista. Para Louis Althusser, por ejemplo, debe considerarse al materialismo histórico como la ciencia marxista y al materialismo dialéctico como la filosofía marxista.